Hay Rauda dos Sabla. Nelson ahí. Ay, Nelson Rauda Sabla. sí, periodista de elfaro.net. Hola, Hola, Nelson. Nelson, ¿cómo Hola, estás? hola, Diana, Tony y doctor Ricardo, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy bien. Aquí Qué gusto amaneciendo, saludarles. amaneciendo tal vez la noticia más importante a nivel mundial, pues obviamente ha sido el gane ya la declaratoria de Joe Biden como presidente electo y el no reconocimiento de Donald Trump, que sigue diciendo que le hicieron fraude. Sí, todavía, ¿verdad? Todavía. Todavía, exacto. Qué gusto saludarlos a ambos. Hay mucha expectativa de lo que podría pasar desde los Estados Unidos hacia nuestro país, y no es para menos, ¿verdad? Hay buena parte de salvadoreños que residen en los Estados Unidos. Y lo otro importante es que el único factor económico que ha crecido en medio de esta pandemia es las remesas familiares. Entonces, obviamente hay un tema de los salvadoreños viviendo en los Estados Unidos y cómo impacta económicamente también a El Salvador el que esos salvadoreños se encuentren bien en el país del norte. Ganó Joe Biden, es el otro partido político, una sociedad polarizada en los Estados Unidos, y no es que Trump fuera a seguir siendo malo para algunos o Biden va a venir a resolver todo. O sea, en realidad, ¿cuáles podrían ser las expectativas? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Oscar. Bueno, yo creo que en una elección como esta y en una circunstancia como la que vivimos, hay mucho que decir y muchas variables, ¿verdad? Lo primero es que en esta elección no solo hubo gente que votó a favor de Biden, sino también en contra de Trump. Uh-huh. eh, y bastante, ¿verdad? Yo vi hasta muchas notas de prensa de republicanos llamando a votar por Biden, entre ellas, si mal no recuerdo, una de Colin Powell, y muchos otros, ¿verdad? Además de todos los episodios con el senador, se me fue ahorita, el Romney, senador falleció, McCain. Luis. Este senador que fue veterano, que fue prisionero de guerra en Vietnam y candidato también, Sí, McCain. McCain, con McCain también. Y hay muchos otros datos también. Esta mañana leía un artículo que me mandaron de The Guardian, en donde las cifras de Trump: 234,000 muertos, 545 niños separados que todavía no encuentran a su familia, 26 mujeres que acusan a Donald Trump de conducta sexual inapropiada, el pago de $750 de impuestos, los 22 millones de empleos perdidos. Es decir, hay mucha gente descontenta. Si bien Trump representó en su momento un cambio, una respuesta frente al establishment de Washington, que no era un político tradicional, que era distinto, pero resultó ser un personaje que se peleaba con la prensa, en fin, muchas cosas que se parecen a unas que vivimos acá, ¿verdad? La moderación no era su característica, vaya. Exactamente. Okay. Así es. No es su característica, mejor dicho. A ver, Mucha Nelson. prepotencia, mucha prepotencia. Nelson, tus primeras impresiones de lo que ha pasado, todo lo que ha pasado el fin de semana en Estados Unidos. Yo leí una nota el sábado por la tarde, no era una de estas grandes crónicas, sino que era una notita pequeña de una tienda en Washington en la que se había acabado la champaña en Washington, D.C. Y yo creo que eso es como un poco el feeling que yo tengo y que creo que el mundo tiene. Creo que la alcaldesa de París también decía un mensaje algo así como bienvenido de regreso a Estados Unidos. Y creo que es eso, creo que el titular, de hecho nosotros en el Faro titulamos por ahí, por la derrota de Trump, por la salida de Trump de la Casa Blanca, y no tanto por la victoria de Biden. O sea, Biden termina siendo un poco secundario en esto porque lo importante es que este señor Donald J. Trump ha perdido. Y yo
creo que como todos los periodistas y un poco como todo el mundo la semana pasada, yo pasé pegado de CNN desde la noche del martes hasta el sábado. Entonces yo también trataba de hacer ese ejercicio de significar qué fue la presidencia de Donald Trump para Centroamérica y para El Salvador, vea. Entonces, o sea, la respuesta es crueldad, comentarios racistas, o sea, pero no solo retóricamente, sino que además la política de desaparición de niños, ya lo decía el doctor Picardo, son más de 500 niños que todavía no los han reencontrado después de 2 años. O sea, si eso lo hubiera hecho Irán, si eso lo hubiera hecho Venezuela, si eso lo hubiera hecho Turkmenistán, estaríamos hablando de un crimen de guerra, básicamente, pues, o sea, es una violación flagrante de los derechos humanos, pero como lo hizo Donald J. Trump y los Estados Unidos de Norteamérica, pues hay que tener moderación, ¿verdad? Entonces, algo tiene que hacer por contener la migración ilegal. Ajá. Aquí estamos comentando con Diana Verónica antes de ir al aire con ustedes de que yo no sé, y ustedes nos dirán, si hay demasiadas expectativas de que Joe Biden, que además tiene un gran problema interno, tiene COVID-19, recuperación económica, unir al país otra vez, cambio climático y otro montón de cosas que ha mencionado. O sea, pero hay un montón de expectativas de mucha gente de que muchas cosas podrían cambiar de Estados Unidos con respecto a El Salvador. Y yo no sé si esas expectativas son fundadas o pues no sé si se van a quedar. O qué tanto va a poder hacer Joe Biden, porque yo le decía a Tony, mira, si es que lo de la promesa de los $4,000 millones para los países del Triángulo Norte, si eso no es nuevo, o sea, hemos tenido el Asocio para el Crecimiento, la Alianza para la Prosperidad, con el presidente Trump tuvimos la Corporación de Inversión Privada en el Extranjero, OPIC, que también se firmó un acuerdo. O sea, la Alianza para el Progreso hace décadas. Ajá, exacto. Ya han habido todos estos esfuerzos que implican cooperación y que implican flujo de dinero, pues apoyo económico a los países del Triángulo Norte para precisamente frenar las causas de la migración ilegal. Entonces, ¿qué expectativas nos puede generar Biden en este tema? Mira, las cosas en Estados Unidos no son fáciles, es decir, es un sistema muy complejo, su sistema bicameral, hay mucho lobby, mucha discusión, muchos intereses. Yo creo que lo primero y más importante es que no te llamen shithole. Shithole. Ese es el primer cambio, ¿verdad? Que te respeten. De ahí en adelante, digamos, todo es ganancia, ¿verdad? Que los gobiernos demócratas, digamos, tienen sus características, que el Senado, los resultados del Senado y del Congreso quedaron bastante equilibrados. Por lo tanto, no va a ser fácil para Biden cambiar todo lo que quiera cambiar. Tendrá que negociar. Pero solo el hecho de que no te traten, no te humillen, no te insulten, creo yo que eso es un primer cambio positivo, ¿verdad? Veremos, la gran expectativa que tenemos es la migratoria, que es un tema casi tabú ya, ¿verdad? Que todos los presidentes han hablado de eso y que nadie lo ha podido resolver, y que no es un tema fácil, el tema de los TPC-anos, el DACA. Pero yo creo que, como te decía, el hecho que ya no nos insulten, que no nos vean como subnormales, como ciudadanos de segunda categoría, cosa que es muy común en Estados Unidos y que con Trump salió a flote, ¿verdad? A mí me ha tocado ir muchas veces por estancias a Estados Unidos y sí noté ese cambio, ¿verdad? Antes lo pensaban y no te lo decían, ¿verdad? Muchos norteamericanos, digamos, de ese segmento blanco puro, etcétera, lo pensaba, no nos querían ni a los latinos, ni a los negros, ni a los asiáticos, pero era algo que estaba en su dimensión muy personal. Trump logró que eso saliera a flote y que te lo puedan decir en tu cara.
y que si te oían hablar español te insultaran, cosa que antes no sucedía. Y Trump sí lo logró, y creo que eso es una de las cosas más terribles de este gobierno, ¿verdad? Uno de los principales logros perversos del gobierno de Trump. A ver, Nelson, son válidas esas grandes expectativas de que muchas cosas pueden cambiar con la llegada de Biden aquí en El Salvador. Para nada. No, yo soy aún menos optimista, quizás. Yo vuelvo al punto. Lo que se festeja, quienes tuvieron razones para festejar y los que respiraron aliviados, es porque se vaya el señor Donald Trump. Eso es lo positivo, el hecho de que no te traten como a shithole country. Yo no creo que eso signifique que los centroamericanos dejen de ser ciudadanos de segunda categoría en Estados Unidos. Lo seguirán siendo los que tienen esos trabajos mal remunerados, los trabajos de limpieza del sector, de jardinería, de servicios. No creo que cambie demasiado para ellos, pero la retórica es importante, el discurso es importante. Creo que hay beneficios obvios y que serán inmediatos y que sí están en poder de Biden. Entre promesas de campaña tiene mantener a los Dreamers, que hay como, la mayoría son mexicanos, pero sí hay como 80,000 salvadoreños, hondureños también. Son más. Y luego TPS ha prometido revisar las condiciones de la cancelación del TPS. Entonces, esos son beneficios obvios, ¿verdad? Porque si uno piensa en los tepecianos, en nuestros parientes tepecianos, en la gente en Estados Unidos, ese permiso expiraba en enero, o sea, expira en enero. El permiso de trabajo. Sí. Y luego lo que sucedió la vez pasada, cuando se había cancelado, es que a partir de que expire el permiso de trabajo y el TPS, tampoco ya no les quieren renovar en algunos estados las licencias de conducir y otra serie de trámites que son necesarios para vivir y estar tranquilos, ¿verdad? Claro. Hay gente que además ha vivido ahí más de 15 años, la mayoría de los tepecianos. Entonces, eso sí es positivo. O sea, hay 1 millón de centroamericanos que pueden estar tranquilos porque dependen de esos 2 programas en específico. Más allá de eso, es bien difícil porque, de nuevo, Estados Unidos en el Senado, los republicanos mantienen el control después de estas elecciones, y Oscar Chacón, que es experto en ese tipo de cosas de Alianza Américas, me decía que ellos mantienen un gran candado, ¿verdad? Entonces Biden va a tener que gobernar como gobernó Obama durante sus 8 años, con acciones ejecutivas por lo menos hasta 2022, que hay nuevas elecciones en Estados Unidos. Entonces tampoco no es que sea la panacea, ¿verdad? Los demócratas tampoco han fracasado por años en sus intentos de hacer la reforma migratoria integral. No le han cumplido a la comunidad latina, pero no es el punto es que ya no está Trump, y eso es, yo creo que bueno. Tú lo ves desde esa óptica, ok. Entonces, en este momento, lo que hemos ganado, por así decirlo, los ciudadanos del mundo, porque ya lo decía Oscar, no solamente es contra los latinos, es contra los asiáticos, contra la gente del Medio Oriente. Todo lo que fuera extranjero se oía mal en Estados Unidos. Hemos ganado entonces por lo menos desde el presidente de la nación no se hable en mal de otros. Pero por el otro lado, lo que dice Nelson es que pueden haber muy buenas intenciones del presidente electo Biden. Estuvo en 2 administraciones Obama también, pero tendrá que lograr una negociación con los representantes del Congreso para en realidad obtener una posibilidad de reforma migratoria integral, por ejemplo, para el tema de los tepecianos. Sí, justamente, yo solo que ahí quiero ponerle un matiz. Trump no es que estaba en contra de todas las migraciones. Cuando hizo aquel comentario en los shithole countries, dijo, ¿por qué no tenemos más gente en Noruega en este país? Es decir, él estaba en contra de migrantes que no fueran blancos. Entonces, eso tiene nombre, eso es racismo, puro y duro. Pero sí, o sea, tampoco no hay que tener expectativas tan altas. Los migrantes le apodaron a Obama el deporter in chief, el deportador en jefe. Tampoco no es la panacea. Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos sigue, como es lógico, ¿no? Tratando de imponer su ley de migración, tratando de asegurar sus fronteras, tratando de que no se formen caravanas. No creo que desee que se formen caravanas. El approach, el enfoque es distinto, pero
sí, yo bajaría bastante el entusiasmo de la victoria de Biden. Yo te vi en una transmisión, una participación que tuviste, Nelson, para un maldita.es, ¿verdad? Se llama este grupo de periodistas españoles, y entonces decías tú, bueno, la única diferencia es que Estados Unidos va a volver a ser Estados Unidos, sin tener a un tipo en la Casa Blanca insultando, tuiteando, generando odio, polarización, todo lo que ya sabemos. Y ese Estados Unidos es el que, pues sí, sigue deportando salvadoreños, Ajá, ¿verdad? y lo va a seguir haciendo. Lo va a seguir Ajá. haciendo, es decir, eh, entonces ahí bajan mucho las expectativas, Nelson. Sí, definitivamente. O sea, no. De nuevo, yo no creo que hayan ganado los latinos, no creo que hayan ganado. Sí es importante para la historia de Estados Unidos, pero en realidad creo que el padre Tojeiro lo decía en Twitter, o sea, los problemas que no resolvamos aquí con las causas de los pobres no los va a resolver los demócratas allá, ¿verdad? Exacto. Tenemos que seguir preocupándonos por esos problemas, y eso sí es importante, los mensajes que vengan desde la Casa Blanca, la tolerancia que se tenga desde la Casa Blanca a los gobiernos autoritarios y a los gobiernos que no les gustan los controles, que no les gusta la prensa, a los gobiernos que les gustaba mucho Trump, a un gobierno a un mandatario que aquí le dijo a ese Trump que enjolaba niños, le dijo que era very nice and cool, ¿verdad? O sea, muy agradable y cool. Eso cambia, ¿verdad? Y eso creo que va a ser un mensaje. De hecho, en la felicitación que escribió el gobierno salvadoreño hacia la victoria de Biden, ya hablaba de los temas de democracia y libertad, ¿verdad? Que son uno de los principales achaques que hacemos acá desde el periodismo y de la sociedad civil a un presidente que invadió militarmente la Asamblea Legislativa. Ahora, Oscar, tal vez una diferencia que yo sí creo que se puede salvar con respecto a administraciones anteriores es que es promesa de campaña que en los primeros 100 días iba a enviar, no sé si no sé si decir reforma migratoria es demasiado amplio, pero algunas medidas sobre temas migratorios, Biden, a el Congreso. Yo creo que eso creo que hay que destacarlo, ¿no? Sí, bueno, es un tema sensible que siempre está en la agenda, pero digamos, al final dependerá del lobby, de las negociaciones que se puedan hacer, ¿verdad? En Washington tiene una dinámica, digamos, muy compleja. Dependerá de la habilidad, de las necesidades también de los republicanos, y vamos a ver qué se logra, ¿verdad? Que como bien decía Nelson, hay que poner los pies sobre la tierra. Esto no es que a partir del próximo año todo se va a resolver, los temas DACA, Dreamers, TPS, o sea, eso es un paquete muy grande, y además no solo somos nosotros. Cuando uno ve el mapa de la situación migratoria, es un paquete muy complejo, ¿verdad? Da esperanza también el hecho de Kamala Harris, ¿verdad? Es un tema simbólico, hija de migrantes, primera mujer que llega a ese cargo. Yo durante muchos meses tenía temor o dudas de que Biden llegara por su vicepresidenta, ¿verdad? Porque los norteamericanos son muy calculadores, y creo yo que una de las mayores preocupaciones, dada la edad de Biden, es que el gobierno quedara en manos de una mujer para las decisiones más importantes y globales, lo cual es una oportunidad, una posibilidad muy real, ¿verdad? Por la propia edad de Biden. Sin embargo, bueno, pasó. Llegó Obama, que era una persona de color, ahora llega Kamala Harris, y creo que desde el punto de vista simbólico da un poco de esperanza, ¿verdad? Es hija de migrantes, creo que eso le va a dar una cuota de sensibilidad mayor y de esperanza. El tema de la esperanza creo yo que es importante para la gente, ver una luz, aunque no se resuelvan de forma inmediata los problemas, pero
creo, la misma Kamala Harris creo que lo insinuó en su discurso, ¿verdad? Que su mamá nunca se iba a imaginar que su hija estaría donde está. Entonces, todavía hay mucha gente soñando y se vale soñar. Y Estados Unidos creo que es un país, digamos, en donde esa posibilidad de oportunidades, del mérito, de las cosas bien hechas, generan espacios, ¿verdad? Y los salvadoreños tienen, más allá de diversas características, es una comunidad reconocida, querida, que tiene un lugar importante en ciertos sectores, en Washington, en California. Y bueno, vamos a ver qué sucede, ¿verdad? ¿Qué pasa con las negociaciones? O sea que podríamos resumir dos grandes expectativas y por el momento llamémosle así expectativas, pues sí, porque si no ha llegado Biden todavía, ¿verdad? El otro no se quiere salir. Eso lo veremos a partir del 20 de enero. A ver, una expectativa respecto a los inmigrantes salvadoreños que se encuentran de manera ilegal o amparados a un TPS que está terminando, u otros proyectos migratorios. Allí deberíamos de tener una gran expectativa, pero por el otro lado también deberíamos de tener una gran expectativa en esa ayuda que ha prometido el presidente electo para el desarrollo de los países del Triángulo Norte. Y siempre nos ven así, ¿verdad? Los tres, los países del Triángulo Norte, para que en realidad esa ayuda pueda convertirse en el detonador que disminuya considerablemente la migración ilegal. ¿Qué señales deberían de estar dando o podríamos estar viendo en los próximos días? Porque en realidad quizás estamos comiendo ansias. Deberíamos de estar viendo en los próximos días que digan, por aquí va la cosa. O sea, en realidad esa ayuda económica, esa ayuda, ese mensaje político, en realidad nos puede ayudar a disminuir considerablemente la migración ilegal. Yo creo que una de las cosas que hay que entender es que Centroamérica no es prioridad, ¿verdad? O sea, ni Biden, ni Kamala, no creo que ellos vayan a entrar fuertemente con el tema de Centroamérica, porque tienen 250,000 de muertos por COVID-19 en Estados Unidos, porque tienen su propia economía, porque tienen una serie de problemas que atender que son más importantes para ellos desde el punto de vista electoral y de imagen, ¿verdad? Centroamérica no ha sido una discusión, ni siquiera en los debates de presidenciales tampoco no fue un tema predominante. O sea, se habla mucho del voto latino como si fuera unánime, pero se hace muy pocas apelaciones a lo que en realidad los latinos quieren en Estados Unidos. Entonces, eso no va a ser una prioridad. A mí, más que la ayuda, porque ya lo señalaba bien Diana, que es un tema, o sea, la ayuda de Estados Unidos ha fluido constantemente, a excepción de la administración Trump, que retuvo fondos para forzar a los países, a Guatemala, Honduras y El Salvador, a firmar los acuerdos de asilo. Pero más allá de ese paréntesis de la administración Trump, siempre ha venido ayuda. Yo más estoy pensando en las condiciones con las que esa ayuda se va a firmar, ¿no? ¿Qué es lo que va a pedir Estados Unidos a cambio o por qué va a presionar a cambio Estados Unidos? Me llama la atención, por ejemplo, lo que ha dicho la ex embajadora Mari Carmen Aponte en varias entrevistas durante estos días, hablando, creo que dijo al diario de hoy, le dijo que la carta que mandaba el presidente Bukele no era suficiente, sino que él tenía que demostrar mayores compromisos con la democracia. Entonces me llama la atención porque Mari Carmen Aponte ha sido embajadora, tiene sus conexiones con el Partido Demócrata, y tiene que tener alguna información. Todos los expertos nos están diciendo esto. Geoff Tell de WOLA, de la Oficina de Washington para Asuntos de Latinoamérica, me decía a mí que él, en el lugar de los presidentes centroamericanos, esperaría más presión sobre asuntos de corrupción y sobre asuntos de Estado de Derecho. Creo que ese es el tipo de cosas que podemos empezar a ver. No sé cuál vaya a ser el estilo de Biden. No sé incluso si nos van a cambiar de embajador. ¿Vea? Un embajador que, por nombrar una de las cosas, fue el último diplomático que se pronunció en este país después de los hechos del 9 de febrero. Por ahí creo que tendríamos que ver las cosas con lo que respecta a nosotros.
Sí, en Twitter, en las redes sociales, si lo ves de manera bien sencilla o muy superficial, la vibra ha sido que si ganaba Biden es malo para Bukele. E incluso ha llegado gente a decir lo que tú acabas de mencionar, Nelson, que habría cambio de un embajador que se le ha visto muy cercano al presidente. ¿Se puede ver, Oscar, de manera tan sencilla o superficial eso? Bueno, digamos, son cosas todavía que están en un plano muy especulativo, ¿verdad? Sobre todo el servicio diplomático y en nuestro caso, digamos, desde el punto de vista geopolítico, no es una prioridad, ¿verdad? Primero creo que se van a resolver otros temas geopolíticos más sofisticados. Y bueno, sí coincido con ese tema, ¿verdad? Yo creo que Estados Unidos, particularmente el gobierno y la cooperación, se han dado cuenta de una cosa, que parte del problema de la corrupción tiene que ver con a ver si me logro expresar bien, digamos, con una cooperación ineficiente. Desde hace muchísimas décadas, el gobierno de Estados Unidos viene ayudando a través de la agencia USAID, pero esa ayuda nunca se traduce en un cambio, en una mejora de las condiciones, y por eso la gente se sigue yendo. Esta semana estuvimos trabajando en un concept paper que se va a presentar a Estados Unidos, que se llama Centros Universitarios Basados en Evidencia. Por primera vez, la cooperación se va a centrar en la medición basada en evidencia, porque aquí se invierten 10 millones, 8 millones en mejoras para la calidad de la educación, se gasta ese dinero y nunca mejora la calidad de la educación. Eso es lo que ha pasado. Y llevamos décadas. Entonces ahora como que dijeron, bueno, vamos a cambiar de enfoque. Y te lo comento porque yo participé en Honduras, en Guatemala, en evaluaciones de proyectos de cooperantes, en donde cuando los resultados no eran como los esperaban, los maquillaban, ¿verdad? Porque siempre los cooperantes necesitan decir que su dinero fue bien invertido, lo cual es totalmente falso, porque aquí en educación tenemos los mismos problemas de hace 30 años. La misma PAES desde el año 97, la misma tasa de cobertura desde el año 92. No se han resuelto las cosas. Y si tú sumaras desde el año 92 hasta el 2019, ¿cuántos millones de dólares se han invertido en educación solo del gobierno de Estados Unidos? Te vas de espaldas. El último proyecto fue de 22 millones para educación superior. Se llamaba Educación Superior para el Económico. Y así se ha invertido mucho. Entonces, ahora se han dado cuenta que todo ese dinero no ha servido de mayor cosa, porque la gente se sigue yendo. Entonces o no ha tenido los resultados esperados. Vale. Exacto, exactamente. Entonces, ahora si tú sumas todo lo que ha hecho la cooperación española, la cooperación de Estados Unidos, la cooperación de Japón, Banco Mundial, BID, UNESCO, UNICEF, PNUD. SICA. Una chorrera de pisto. Es una millonada que no ha cambiado en mayor cosa los indicadores. Y por eso la gente se sigue yendo. Entonces, ya si se dan cuenta de eso, ya es una ventaja, ¿verdad? Oscar, estás hablando entonces de un proyecto en donde la cooperación se va a medir en base a resultados. En base a evidencia, pero con independencia del cooperante, ¿verdad? Sino que las universidades, como entes externos, vamos a medir y vamos a opinar o a decir en base a evidencia y con datos si ese proyecto impactó o no impactó. Okay. Y eso es bien importante, muy importante.
Ujú. Y tú has mencionado el tema educación, pero hay otros temas en los cuales se ha invertido, digamos, a través de la cooperación directa de los Estados Unidos. Y yo no sé si precisamente este último análisis que tú haces tiene que ver con el mensaje que se diera de que estos 4.000 millones de dólares que podrían venir de apoyo para el crecimiento de los países del Triángulo Norte, tiene que ver con, los mensajes claros han sido combate a la corrupción y el respeto al Estado de Derecho. Yo no quiero pensar estos miles de millones de dólares que han venido, no estoy hablando de que se han perdido, pero también no han sido bien utilizados. Es así, Oscar, así Sí, lo deberíamos de estar viendo. se han perdido y han sido mal utilizados, las dos cosas. Aquí dice el plan Biden-Harris para Centroamérica. Y leo textual: establecer condiciones sólidas para un progreso verificable con el fin de garantizar que los fondos de los contribuyentes estadounidenses se utilicen de manera efectiva. Eso todo lo que has dicho. Exactamente. Te pongo, por ejemplo, el caso de escuela inclusiva de tiempo pleno de los gobiernos anteriores. Uh-huh. Invirtió una millonada. ¿Dónde está la escuela inclusiva de tiempo pleno? Vino este gobierno y desconoció todo, desarmó todo y se perdieron como 6 millones de la cooperación italiana, como 20 millones del Banco Mundial, como 6 millones de Estados Unidos. O sea, se fumaron 40 millones de dólares por un simple cambio de gobierno que no le prestó el modelo. Y que las escuelas inclusivas de tiempo pleno no fueron retomadas en los fondos del milenio. No, ya no existe. Con cambio de nombre, que le cambiaron nombre. Medio, pero ya no es prioridad eso en el gobierno. A ver, Nelson, también dice este plan, y dice, poner la lucha contra la corrupción en el centro de la política de los Estados Unidos en América Central. Sí. Creo que más adelante también dice que la corrupción es un cáncer que se está devorando en los países del Triángulo Norte. O sea, yo creo que una de las principales cosas que vamos a ver es el cambio de prioridad. En la administración Trump, la única prioridad respecto a Centroamérica fue migración y fronteras. Y por eso Trump pasó tanto tiempo hablando de la MS-13, por eso demonizó las caravanas, por eso dijo que todos los migrantes eran criminales. Era todo lo que importaba. Entonces no importaba, por ejemplo, que en Honduras el presidente Juan Orlando Hernández se reeligiera, aunque la Constitución de Honduras dice que no se puede reelegir. Uh-huh. La embajada de Estados Unidos en aquel país dijo, tranquilo, denle. Aunque hasta la OEA pidió que se repitieran las elecciones. Por eso quizás no importaba tanto los exabruptos de Bukele aquí, porque pues sí, firmaste el acuerdo de asilo. O los temas de corrupción que se le achacaban a Jimmy Morales en Guatemala, o el desmantelamiento de la CICIG después de que también perdió apoyo en Washington. O sea, todas esas cosas, para mí el de Honduras es el más grave porque al presidente de Juan Orlando lo condenaron en Nueva York por narcotráfico y en ese juicio salieron evidencias contra Juan Orlando. Entonces todo eso más o menos segundo plano. ¿Por qué? Porque firmamos acuerdo de asilo, pero que firmamos para recibir los asilados que Trump no quiere, contra las leyes estadounidenses de asilo, contra los tratados internacionales. Creo que va a haber un cambio. Yo no creo, o sea, Estados Unidos, todos sabemos el peso que tiene, es una quinta parte de la economía salvadoreña, son remesas, son los ingresos que mandan de allá. Todos sabemos lo que importa, todos sabemos en nuestros países cuando decimos la embajada, ya sabemos cuál embajada es, vea. Si le agregas la de otro país, es otra, pero solo hay una, la embajada. Sí, la embajada. Sí, la embajada. Ajá. Mira, tanto es así que estamos hablando de las elecciones de Estados Unidos, de toma de posesión y cosas de estas, y no hemos hablado de lo que está pasando en Sudamérica, por ejemplo. Claro, y es lógico, vea, tiene un poquito menos de, o sea, geopolíticamente es menos relevante. Y allá no hay salvadoreños, vea, tampoco, así como en la cantidad que hay en Estados Unidos. Ajá, no hay tantos. Ajá. Entonces sí, yo creo que vamos a ver ese cambio de prioridad. Habrá que ver en qué medida, y eso depende de cómo va a ser esta administración, qué tan injerencia, o sea, por eso es importante el tema del embajador, creo. Yo no estoy, o sea, el servicio diplomático tiene sus reglas, pero es evidente lo que ha estado pasando en El Salvador, de Mari Carmen Aponte, que tenía un estilo como muy laxo, muy relajado, a una Jean Maines, que
lo sabemos nosotros. Yo supe, diputados me dijeron que la embajadora directamente agarraba el teléfono y les llamaba a ellos para preguntarles por A o B tema en determinados casos. A este embajador Johnson, que pasea los domingos en yate con el presidente Bukele. Y que ha permitido, o que se ha mantenido más o menos al margen de todos los problemas polarizantes de la política nacional, y se ha mostrado dándole espaldarazos en momentos clave. El anuncio del TPS, de la prórroga a los permisos, ya con el TPS cancelado, se hace en una producción videográfica con el embajador a la par del presidente Bukele. Solo este embajador, yo no vi otro embajador en otro país, y fueron varios a los que se le presentó un funcionario, ¿verdad? Ajá, el de ANDA. El de ANDA. El nuevo presidente de ANDA, mire, se lo recomiendo. Como no es embajador, esa cordialidad, esa jovialidad, pues iba a ver cuál es el estilo que le quiere dar Biden a su servicio diplomático y a su relación con El Salvador. Dice acá también, y esto me llama mucho la atención, el plan, dice: aumentar la presencia de los agregados de los departamentos de justicia y tesoro de los Estados Unidos en nuestras embajadas en Centroamérica, con el fin de combatir mejor el crimen organizado y la actividad ilícita, y crear una nueva oficina como parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, por sus siglas en inglés, del Departamento del Tesoro, para investigar la corrupción en el Triángulo Norte. Es que el tema de la corrupción ha sido así como siempre básico en todos estos proyectos, ¿verdad? Se dice el país no crece porque hay altos niveles de corrupción. O sea, si tú quieres implementar estas medidas, ¿necesariamente pasa por un cambio de embajador? Sí, antes yo no estoy muy al tanto, quizás Nelson tiene más información, pero yo oí en comentarios que el anterior fiscal, el que metió preso a Saca y persiguió a Funes, tenía mucho apoyo de... Douglas Meléndez, dices. Sí, tenía mucho apoyo de la embajada, que hacer esas travesuras jurídicas sin apoyo es mucho más difícil, ¿verdad? Y parece que este fiscal, como que con este embajador, no tiene mucho apoyo. No sé, son temas que se escuchan por ahí, pero quizás eso es importante para países como los nuestros, con una institucionalidad débil. Es un poco ambiguo, ¿verdad? Porque es triste que necesites el apoyo de otro para cumplir las leyes. Pero bueno, al final, digamos, si eso es efectivo y se ayuda, qué bueno, ¿verdad? Pero es un tema que se ha escuchado mucho, que si el fiscal tiene el apoyo de la embajada o no tiene el apoyo de la embajada. Que vas a poder hacer cosas, sí, solo si tenés el espaldarazo del, y como dice Oscar, de la embajada. Debería de ser el deber ser si se respeta la institucionalidad, vaya. Por sí mismo. Ajá, o sea, no necesitas de un gobierno extranjero. Claro. ¿Verdad? Pero Nelson, y ahí te tiró la pelota a Oscar. O sea, realmente las cosas así son. O sea, en la práctica así funciona. Y yo quiero retomar el tema del combate a la corrupción, porque, insisto, esto viene, bueno, ahí está, Fondos del Milenio. Fondos del Milenio, uno de los indicadores que tenés que cumplir para mantener los fondos es el combate a la corrupción, ¿verdad? Y la transparencia de cuentas. Porque dentro de este proyecto de los $4,000 millones también se habla de revocar las visas a aquellas personas que estén relacionadas con temas de corrupción e incluso confiscar fondos cuya procedencia se confirme que vengan de actos de corrupción. ¿Qué luces deberíamos de estar viendo, insisto, para saber que esto sí se va a cumplir, Nelson, desde tu óptica? Vaya, yo no sé si esto pasa por un cambio de embajador. Al final los embajadores también responden. no son absolutos, sino que responden a una línea que se emana desde la política extranjera. Pero sí creo que va a haber un cambio en el accionar y vamos a ver un cambio en la forma en que se maneja. Con lo del fiscal, eso no es ningún secreto en este país. El Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos es bien importante para la Fiscalía General en este país desde hace, no sé desde hace cuánto. Yo, desde que trabajo en periodismo, yo supe que para la embajada, desde los tiempos de Luis Martínez, ya la embajada era importante, creo que desde antes. Y cuando Luis Martínez ya se veía esos giros que estaba tomando
hacia la criminalidad, ¿verdad? La embajada le retiró el apoyo, ¿verdad? Con gestos y uno centrado. Entonces luego Douglas Meléndez, por supuesto, y por supuesto Raúl Melara. Hay una coincidencia de tiempos importante entre, fíjense en los tweets y en los mensajes del fiscal Melara hacia el presidente Bukele, porque hay un viaje a Washington de por medio entre que el fiscal Melara dijo aquellas declaraciones de que no veía delito en los hechos del 9F, y luego viaja a Washington, y luego cuando regresa sucede todo este tema del relleno sanitario de San Salvador, y ya hay una actitud más confrontativa entre el fiscal Melara y el presidente Bukele. En medio de esas dos cosas hay un viaje a Washington. Entonces, yo no sé qué pasó en Washington, no tengo las transcripciones de esas reuniones, pero hay una coincidencia importante. El hecho de que el embajador sea muy cercano al presidente no quiere decir que el gobierno de Estados Unidos, es más grande que la embajada. Hay un montón de programas, está ILEA, está toda la cooperación con el Ministerio de Justicia. Es decir, hay muchas otras vías de cooperación con la Fiscalía, digamos que no dependen directamente del embajador, y que además son más grandes que el embajador, porque la cooperación de Estados Unidos en este país trasciende el papel del embajador, no de este, sino de cualquiera. Entonces yo creo que por ahí también tenemos que ir viendo los tiros. Mencionar en el plan de campaña, en el plan de gobierno, lo de la lista OFAC es bien importante. Esa lista es la lista negra. O sea, te congelan eso, te congelan todo en Estados Unidos, y hay gente para la que es bien importante eso. Y también piensen en otras cosas, ¿verdad? O sea, y ya se hizo, ¿verdad, Nelson? Porque en el gobierno de Trump se hizo ya el congelamiento de fondos. Hubo algunos, yo creo que eran relacionados, no me acuerdo bien si era con lo del tema de Alba Petróleo. Ajá, exacto. Y revocación de visas también. Que hubo ese tema. Por cierto, esa fue la primera acción del fiscal Melara, una de las primeras acciones del fiscal Melara, el allanamiento de Alba Petróleo en la víspera del toma de gobierno, y no tenemos requerimiento, no tenemos acusación todavía. Eso es uno. Ya hemos visto este tema de la lista negra con los cabecillas de la MS-13, aunque al final no les incautaron nada, o no mayor cosa en Estados Unidos. Ese tema es importante porque, si la gente que nos escucha piensa, casi todos tenemos parientes en Estados Unidos, los políticos también. Entonces, de repente, para un político que le cancelen la visa, puede ser una cosa que el gobierno de Estados Unidos puede asusar para decirle, mira, aquí tenemos esta carpeta, y si no entras en la línea del combate a la corrupción, etcétera, quizás ya no vas a poder visitar a tus parientes. O sea, digo, el tipo de cosas que pueden pensar en la diplomacia, el tipo de cosas que puede pasar por la cabeza de los políticos a la hora de tomar decisiones. Habla no solamente de revocar visas, sino que de congelamiento de activos de personas corruptas de El Salvador, Guatemala y Honduras, dice. Por eso decía que esto se viene haciendo desde los gobiernos anteriores, o sea, Trump ya lo hizo. Son las 8:54 y yo no quisiera dejar de conversar sobre qué deberíamos de estar haciendo como país. La embajadora designada, Milena Mayorga, dijo que ya había recibido el beneplácito del gobierno de los Estados Unidos para ser la representante de El Salvador en Washington, nuestra embajadora en Washington. ¿Qué debería de estar haciendo ya entonces? Contratando buenos asesores. Lo que pasa es que todo el mapa político en Washington se va a reconfigurar. No, por eso, exacto. Y hay promesas hacia los países del Triángulo Norte. Fíjate que curioso, porque, no sé, pensando en voz alta, yo hubiese esperado el resultado electoral para nombrar embajador primero, ¿verdad? Al margen. Pero bueno, yo creo que la señora Mayorga es una persona que no es de carrera, que le va a tocar estudiar, aprender, conocer cómo funciona Washington. Es un tiempo muy valioso que va a tener que invertir en aprender, ¿verdad? Y eso nos aprende rápido. Y creo que el país no está para este tipo de experimentos, ¿verdad? Yo no sé, desconozco el cuerpo diplomático
de carrera que tiene, pero enviar a alguien a aprender, a alguien muy nuevo, no le estoy quitando méritos a la diputada Mayorga, solo creo que por sus propias credenciales y por lo que sabemos de ella, está ingresando en la carrera diplomática, ¿verdad? Y es un aprendizaje. Y el costo de aprendizaje es muy alto porque es uno de los principales lugares estratégicos de las relaciones diplomáticas. Entonces creo yo que... Pues sí, era para mandar a un tigre mejor. Sí, yo creo que se tuvo que haber pensado bien, más allá de la confianza, porque entiendo que es persona de confianza del presidente, pero creo que le va a tardar un año ir a comprender cómo funciona. Quizás nos va a costar a los salvadoreños mucho más dinero porque van a tener que contratar lobistas, asesores, creo que ya se contrató uno. Lo que dice Nelson. Entonces, no sé, son cosas que creo yo que se deberían de pensar un poco más. Y por lo que he oído de todos los ex embajadores que han opinado, el embajador León, el embajador Zamora y otros, no es una tarea fácil, ¿verdad? Y bueno, al final se tomó la decisión y ya, y le deseamos lo mejor, pero sí creo que además con este cambio de gobierno, mientras se instala todo el cambio de gobierno, no va a poder hacer mucho lobby. Prácticamente el año 2021 va a ser de aterrizaje del nuevo gobierno y ella va a poder empezar a interactuar a mediados del 2021 en adelante, ¿verdad? Cuando ya esté todo instalado y se hagan todos los cambios que se van a hacer, porque cambia todo en Washington, ¿verdad? Todo el ejecutivo prácticamente. Entonces, no sé, creo que fue algo que se debió pensar mejor, ¿verdad? Okay. Nelson. Yo creo que estoy completamente de acuerdo con lo que dice el doctor Picardo. No me parece que sea la posición del embajador o embajadora salvadoreña en Washington una posición para mandar a alguien que no tiene experiencia comprobada, que yo sepa ninguna, me puedo equivocar, pero que yo sepa ninguna experiencia diplomática. Y ya está teniendo consecuencias, pues, o sea, la embajadora Mayorga dijo que estaban preparando las condiciones en El Salvador para que los compatriotas del TPS vuelvan. Y eso le ocasionó una protesta en la embajada de Washington de los tepecianos, porque eso falta de tacto, los tepecianos no se quieren volver, no se quieren regresar, tienen sus raíces allá, tienen hijos allá, tienen su vida hecha. Todo allá, tienen hipotecas, tienen préstamos, todo lo tienen allá. Entonces, si les decís, queremos que se regresen, ese es un mensaje que sienta muy bien con la administración Bukele, pero que no sienta bien allá. Y justamente una de las cosas de la diplomacia es saber comunicar esos mensajes que queden bien con un lado y que queden bien con el otro. Yo leí después otras declaraciones de ella en donde ella decía que se refería a los que se querían regresar, que estaban trabajando por la gente amparada al TPS para tener la reforma migratoria necesaria para que se quedaran allá, pero que ella se refería a aquellos que quisieran regresar. Perfecto, pero que ella tenga que matizar ya es un error. O sea, porque la diplomacia tendría que ser dar esos mensajes precisos. Es el arte de decir mucho con pocas palabras, ¿no? Y saber exactamente cómo comunicar un mensaje que complazca a mi línea del gobierno y sin quedar mal con la gente. Alguien puede considerar que es hipocresía, ¿verdad? Pero eso es un talento y es adquirido y se aprende y se estudia. Hay una carrera de relaciones internacionales, hay maestrías, hay toda una serie de políticas y en realidad estamos hablando de una diputada que ni siquiera terminó su primer periodo como diputada, pues. O sea, no tiene ni una legislatura completa y esa es la persona designada para manejar las relaciones políticas con Estados Unidos, que además es el socio más importante de El Salvador. Sí cuesta hallarle la lógica a esa decisión del presidente Bukele más allá del argumento de la confianza. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Y mira, son las 9 de la mañana como rápidamente pasó el tiempo. Un tema por demás interesante. Donald Trump no se quiere ir, ¿verdad? Está viendo cómo
¿Cómo? ¿Qué piricuetos hace a nivel legal? Tiene sí. 71 millones de votos en la espalda, ¿verdad? Sí, exacto. Es que han sido elecciones bien reñidas, en realidad. No ha sido así como un gane contundente, pues, sino que han sido elecciones reñidas. ¿Hola? Hola. Decíamos que han sido elecciones Oscar. que no es fácil, pues, o sea, Sí. lo de las elecciones en Estados Unidos no ha terminado, a eso nos referimos. Bueno, aprovecho para saludarles que tengo que entrar a otra reunioncita ahorita. Vaya, ok. O sea, Ya son las 9, ¿cierto? con mucho Y tacto, Oscar me había con dicho- mucho tacto ya me voy. Ha sido, Ha sido ha más- sido Ha sido Eso- muy eso fue bien diplomático. Bien Bien diplomático. diplomático. siendo un poco diplomático. Paso, paso, a Ricardo. paso a comentarles que tengo que entrar a otra reunión, me parece. Gracias, doctor Picardo. Gracias. Gracias, Diana, Verónica y Tony. Un gusto, Nelson, estar contigo. Y bueno, seguimos Observando. estos análisis, Sí, ¿verdad? gracias. Gracias, Oscar. Suerte en tu próxima reunión. Ok. Y Nelson, un saludo para ti también, hasta los amigos de elfaro.net. Muchas gracias, siempre es un gusto compartir con ustedes. Con lo que decía Diana, sí creo que eso es lo bien difícil de selección, que no, lo cercano que ha sido esta carrera. Yo el martes en la noche, yo tuiteé algo así como, no otra vez. O sea, no otra vez. Afortunadamente parece que no sucedió eso, pero sí va a ser un reto de una nación profundamente polarizada, lo cual también nos habla aquí en El Salvador. Sí. Gracias, Nelson, un saludo nuevamente. Gracias por tu vemos. tiempo y un